¿Qué es el trastorno de tics no especificado? Imagina que hay una persona que hace ciertos movimientos o sonidos involuntarios, por ejemplo, se encoge de hombros, parpadea sin parar, o hace un ruido con la boca repetitivamente, pero cuando los profesionales intentan clasificar exactamente qué tipo de trastorno de tics tiene, no encaja por completo en ninguna de las categorías clásicas como el síndrome de Tourette o el trastorno de tics transitorio. En esos casos, cuando sí hay tics claros, pero no cumplen completamente los criterios de los trastornos definidos, hablamos de un trastorno de tics no especificado. ¿Qué dice el DSM-5-TR? Según el DSM-5-TR, el trastorno de tics no especificado se utiliza cuando hay síntomas de tics motores o vocales, pero no cumplen todos los criterios para un diagnóstico específico, o hay falta de información suficiente, por ejemplo, no se sabe cuánto tiempo llevan los síntomas, o el caso es atípico, poco claro o difícil de clasificar. Se usa como un diagnóstico abierto o provisional, útil mientras se observa cómo evolucionan los síntomas con el tiempo. En palabras sencillas, es como si los tics dijeran, aquí estoy, pero no encajo del todo en las reglas del manual. El niño adulto, si presenta movimientos repetitivos involuntarios, pero no de la forma clásica o no durante el tiempo que se exige para hacer un diagnóstico más específico, entonces este diagnóstico funciona como una etiqueta temporal o flexible, hasta tener más claridad. La historia de Ariel, el inicio de algo extraño. Ariel tenía 7 años, era una niña alegre, risueña y muy creativa, pero últimamente su mamá notaba que parpadeaba con fuerza muchas veces al día, como si tuviera algo en los ojos. También hacía un pequeño sonido con la garganta que se repetía sin razón aparente. Al principio pensaron que era un tic nervioso pasajero, pero luego empezó a encoger los hombros repetidamente y su maestra comentó que en clase se distraía mucho haciendo esos movimientos, y que a veces los otros niños se burlaban. La mamá la llevó al pediatra, al neurólogo y luego a un psicólogo clínico. Tras varias entrevistas, el equipo notó que Ariel sí tenía tics motores y vocales, pero no cumplía completamente con los criterios para TED porque los tics no eran diarios ni constantes, ni para un trastorno transitorio porque ya llevaban más de 3 meses pero aún no un año completo. El diagnóstico, la psicóloga explicó, Ariel presenta tics motores y vocales, pero aún no podemos decir con certeza si este es un trastorno persistente. Como no encaja en ninguna categoría con exactitud, vamos a usar el diagnóstico de trastorno de tics no especificado, mientras seguimos observando su evolución. La noticia fue confusa al principio, pero también tranquilizadora. No era algo grave, no era su culpa y se podía trabajar con ello. El acompañamiento. Ariel empezó terapia conductual para ayudar a manejar sus tics y la ansiedad que los hacía más intensos. También aprendió ejercicios de respiración y juegos de relajación. Sus padres aprendieron a no regañarla por sus tics, y la escuela colaboró para reducir el estrés en el aula. Poco a poco, los tics se hicieron menos frecuentes. Algunos días no aparecían, en otros momentos volvían con más fuerza, sobre todo cuando estaba nerviosa o cansada, pero ya no le daban tanta vergüenza porque entendía lo que le pasaba. El desenlace. Al cabo de un año, los especialistas reevaluaron a Ariel. Los tics se habían vuelto tan leves y esporádicos que ya no requería un diagnóstico formal. Su caso fue considerado un trastorno de tics no especificado que se resolvió con el tiempo y acompañamiento adecuado. Ariel, ahora con 12 años, recuerda esa etapa como algo difícil, pero también como una experiencia que le enseñó a no avergonzarse de ser diferente y a hablar de salud mental con más naturalidad que muchos adultos. Reflexión final. Los tics pueden ser confusos, molestos y difíciles de manejar, pero también transitorios o tratables con apoyo emocional, comprensión y estrategias adecuadas. Un diagnóstico de tics no especificado no significa que no sea importante, significa que se reconoce el síntoma, pero con flexibilidad y atención individual. Lo más importante no es la etiqueta, sino el acompañamiento emocional y terapéutico que se le brinda a la persona que lo vive. Agradecemos que llegaras hasta el final del video. Si te gusta este tipo de información, suscríbete, regálanos un like y comparte. Si te gustaría saber de un tema en particular, haznoslo saber en los comentarios.